están? El día de hoy vamos a estar recordando algunos de los aspectos que vimos con anterioridad de la cultura maya y también les voy a marcar una actividad para que suban a Classcraft. En este video que escogiste, como todos los demás que están arriba o abajo, se encuentran organizados de la misma manera. En su primera parte está la explicación de la cultura maya. Seguidamente marco una actividad, te explico cómo hacerla y comienza el video con el que vas a hacer esa actividad. Exactamente en este minuto. Ahora sí, la civilización maya es sumamente relevante por sus avances en diversos campos. Recordemos que esta cultura se desarrolló en lo que hoy es Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Guatemala, Belice, el este de Honduras y el norte de El Salvador. Estaban organizadas en varias ciudades-estado, es decir, nunca hubo un solo imperio maya como tal, pero estas ciudades formaron varias alianzas comerciales y militares entre sí. Construyeron imponentes palacios de piedras, inmensas pirámides y campos de juego de pelota. Fueron grandes matemáticos y crearon un sistema numérico muy sofisticado, mucho antes de que existiera el sistema arábico, que es el que tú y yo usamos para contar actualmente. Su concepto del cero era muy avanzado y les permitía crear grandes cantidades. También eran muy buenos astrónomos, registraban la posición de la luna, del sol, de los planetas y de las estrellas. Elaboraron uno de los calendarios más exactos en esas fechas, que les permitió predecir muchísimos años en el futuro los movimientos de los que ya mencioné. Además de un excelente sistema numérico, tenían el sistema de escritura más sofisticado de toda Mesoamérica. Utilizaron dos tipos de símbolos: los fonogramas, que representaban sílabas que se pueden unir para formar palabras, y los logogramas, que representaban palabras completas. Es bastante complejo, por lo que al día de hoy todavía no se ha comprendido al 100%. En cuanto a su sociedad, era una aristocracia teocrática. Esto significa que el poder estaba concentrado en unos pocos, que eran a su vez los líderes religiosos. El Ajú era su máxima autoridad, se le consideraba una figura divina y era el encargado de interpretar la voluntad de los dioses. Su poder era absoluto. Le seguían los sacerdotes. Los rituales y las ceremonias religiosas eran esenciales para mantener a los dioses contentos y así tener buenas cosechas y ganar batallas. Ellos eran los encargados. En tercer lugar, tenemos a los nobles, quienes se dedicaban a estudiar los astros, las matemáticas y la escritura. También recababan impuestos o implementaban leyes. Estos sectores pasaban sus cargos de padres a hijos, es decir, los puestos eran hereditarios. Luego estaban los plebeyos, que trabajaban como granjeros, obreros, artesanos o sirvientes. A estos les estaba prohibido utilizar las vestimentas y los símbolos de la nobleza. Y finalmente estaban los esclavos, que eran obligados a trabajar para los nobles. Generalmente eran criminales o prisioneros de guerra. Los mayas eran un pueblo agrario y dependían de sus cultivos para conseguir todo el alimento necesario, pero el territorio que ocupaban era muy hostil
la península de Yucatán era propenso a la sequía, malo para los cultivos. Para sobreponerse a esta difícil situación, adoptaron el famoso sistema de roza, tumba y quema. Este comenzaba con la tala de árboles y la quema de la maleza. Las cenizas se utilizaban como fertilizante para reponer los nutrientes y minerales del suelo. Luego se aprovechaba esta proporción de tierra durante un tiempo para la cosecha, y cuando el suelo ya se agotaba, se trasladaban a otra área. De esta forma dejaban reposar la tierra para que el ciclo comenzara muchísimo más adelante. Es decir, volvían a esta tierra y repetían todo lo que acabo de mencionar. Tenían un gran dominio en la administración del agua. Lo que hacían era construir los depósitos subterráneos para almacenar el agua durante la época de lluvias, que luego utilizaban en los momentos de necesidad y también para aprovecharlas en sus cultivos. Asimismo, aquí en la península existe algo llamado cenote, donde se junta agua dulce que luego distribuían mediante canales. Estos también eran utilizados para rituales religiosos. Actualmente la cultura maya no ha desaparecido, pues se conservan muchísimos sitios arqueológicos como son Chichén Itzá, Tulum, Cobá, Palenque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente se limita a ello, pues los descendientes de los antiguos mayas todavía residen en la región, aquí en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán y en Chiapas, conservando sus tradiciones, sus costumbres y su gastronomía. Ahora sí, chicos, ya llegamos al momento de la actividad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un diagrama de Venn, que es este esquemita. ¿Ya lo vieron? Son dos circulitos que se juntan y forman un pequeño óvalo. En el primer circulito van a escribir de qué trata el video. ¿Qué es lo que ustedes entendieron de qué trata? En el segundo circulito van a redactar cuáles son los lugares o las personas que ustedes vieron que aparecieron en el video. Y por último, en la intersección o donde se juntan estos dos circulitos, ven que se forma un pequeño óvalo. Bueno, ahí van a escribir ustedes argumentándome por qué creen que es importante conservar, conocer, entender, leer de lo que trata su video. El Popol Vuh es el más importante de los textos mayas. Es comparado con grandes obras épicas como el Ramayana hindú o la Ilíada y la Odisea griegas. En esta ocasión nos sumergiremos entre sus páginas de forma resumida y fácil de entender. ¿Estás listo? Esto es Guateblogs y hoy veremos el resumen del Popol Vuh como nunca antes visto. Antes de empezar, es importante mencionar que el Popol Vuh se divide en tres partes: la creación, los héroes divinos y la historia del linaje quiché. Parte 1. La creación. No había nadie, no existía nada, solo el mar en calma. Pero los dioses, los creadores, Tepeu y Gucumatz, hacen los valles, las montañas y crean plantas. Sin embargo, la tierra era un lugar muy silencioso y decidieron crear animales. Luego, decidieron construirles un lugar para que reposaran y a cambio les pidieron que los adoraran. Como los animales no hablaban, los dioses se molestaron y los condenaron a vivir en estado salvaje para comerse entre sí. Deciden pues hacer un segundo intento y crean criaturas de lodo, pero estos se disolvían al mojarse y caían, así que terminaron deshaciéndolos. Los dioses querían ser reconocidos y adorados por su creación. Decidieron consultarle entonces al abuelo del día y a la abuela del alba, y así supieron que tenían que crear hombres de madera, y lo hicieron. Yo soy Groot. Estos se reprodujeron y tuvieron hijos, pero no eran inteligentes ni sabios. Hablaban, pero no adoraban a sus creadores. Vivían en una existencia egoísta. Los dioses, enojados por la soberbia de las criaturas, les mandan un devastador huracán y provocan que sus animales, sus herramientas y las piedras de sus casas se vuelvan contra ellos. Así fueron acabados. Los que lograron sobrevivir escaparon a las selvas y hoy son los monos que conocemos. Eso de seguro explica el parecido a los humanos. No fue sino hasta el cuarto intento que lograron su propósito.
y esta vez crean al hombre, al que forman con maíz. Al principio, crearon solamente 4: Balam Kitse, Balam Akab, Maukuta e Iki-Balam. Estos eran capaces de ver todo, en el tiempo y en el espacio, por lo que los dioses deciden nublar su visión, por temor a que supieran más que ellos. Poco después, para que los hombres no estuvieran solos, decidieron crear mujeres. De manera que los durmieron y del propio cuerpo de los hombres crearon a 4 mujeres, que al despertar las tomaron y con ellas poblarían la tierra. Los hombres emprendieron un viaje a una tierra prometida. Para comenzar el viaje, los dioses le dieron el fuego a la tribu de Balam Kitse. Sin embargo, el resto de las tribus también lo pidieron. En la travesía, la tribu de Balam Kitse pasó todo tipo de problemas, hasta llegar a una ladera de una montaña llamada Akawitz. Esa era la tierra prometida. Al llegar los dioses, les enviaron una señal y les dieron las instrucciones de cómo tenían que vivir en ese lugar. Vivieron tranquilos por algún tiempo, ofreciéndole a los dioses su sangre. Sin embargo, luego de un tiempo, comenzaron a asesinar a gente de otras tribus para ofrecerle esa sangre a los dioses. Una de estas tribus planeó una venganza y decidieron hacer la guerra contra la tribu de Akawitz, que ya los esperaba. Luego de algunos incidentes, la tribu de Akawitz termina victoriosa y al final se reunieron y decidieron partir para siempre de ese lugar. Parte 2. Los héroes divinos. Unajku e Ixbalanque eran hermanos hechiceros de la tierra del Quiché. Eran buenos y disfrutaban del juego de pelota, lo que era muy molesto para los señores del mal que vivían en Xibalbá. Estos eran seres nefastos que se deleitaban haciendo todo tipo de males a los seres humanos. En una ocasión, los señores de Xibalbá enviaron a unos búhos para traer a los 2 hermanos. Estos le consultaron a su madre, Ixmucané, y decidieron acompañar a los búhos. Al llegar a Xibalbá, los hermanos fueron sometidos a un juicio en el que se les declaró culpables, por lo que unos verdugos los descuartizaron y enterraron sus cabezas en un árbol que jamás había florecido. Un día después, todos se percataron que ese árbol que jamás había florecido dio unos frutos hermosos durante la noche y que las cabezas habían desaparecido. Ixquic, la hija de Cucumaquic, tomó uno de esos frutos. Al tener el fruto, una voz dentro del árbol le dijo que ese era un fruto de bondad como los hermanos, y que por haber comido de él, ella sería la madre de su descendencia. Los hijos fueron llamados Unajku e Ixbalanque, como sus padres. Eran gemelos y tuvieron varias aventuras desafortunadas. Un día decidieron labrar la tierra. Ellos arreglaron todo para la milpa, pero por la noche el campo fue destruido. Desesperados, la noche siguiente esperaron a ver qué sucedía y descubrieron que un ratón llegaba a destruir la tierra. Lo atraparon y el roedor les confesó que su abuela guardaba objetos muy especiales que no quería que ellos conocieran ni utilizaran, pues temía que corrieran la misma suerte que sus padres. Se trataba de los accesorios para el juego de pelota. Los gemelos los descubrieron y sin darse cuenta comenzaron a jugar, hasta que toda su alegría desbordada en el juego llegó a los oídos de los señores de Xibalbá, que bajaron y los retaron a un juego de pelota que se celebraría la semana siguiente. Los gemelos se presentaron y derrotaron a los señores de Xibalbá en el juego de pelota, pero estos no se quedaron tranquilos, así que los sometieron a distintas pruebas. Primero los metieron a una choza de frío. Después los enfrentaron a un gran murciélago. Los gemelos salieron con vida, pero al día siguiente Ixbalanque le pidió a su hermano que asomara la cabeza para ver si ya podían salir. Cuando Unajku asomó la cabeza, los señores de Xibalbá se la cortaron y después se lo llevaron al centro de la plaza para el juego de pelota. Pero su hermano, con la ayuda de los animales, pudo recuperarla y devolverle la vida. Poco después, los hermanos predijeron su muerte. Por lo tanto, pidieron que al morir los arrojaran a un río, cortados en pequeños trozos, y así lo hicieron. Al llegar al fondo del río, volvieron a tomar forma, al quinto día, como 2 jóvenes distintos.
Poco después, volvieron a Xibalbá, donde se dedicaron a hacer todo tipo de prodigios, y al final asesinaron al gran rey de Xibalbá. Una vez muerto este personaje, los gemelos pasaron a ocupar el mayor poder en ese territorio, y cuando esto sucede, ellos descubren su verdadera identidad, y los señores de Xibalbá se confiesan frente a ellos. Les dicen que ellos fueron quienes asesinaron a sus padres. Los hermanos recuperaron los cuerpos y los sepultaron como es debido. Al final, Hunahpu se eleva para convertirse en el sol, e Xbalanque asume el papel de la luna. En la última parte del Popol Vuh nos presenta la historia de los quichés. Este era un pueblo maya que tenía unas características y creencias muy particulares. Aquí es donde se narra algunos aspectos fundamentales de su historia. Hasta aquí un breve y completo resumen del Popol Vuh. Si te pareció interesante el video, debes suscribirte para más contenido así. Esto es Guateblogs. Ahora sí, chicos, eso sería todo. Recuerden subir esta actividad a Classcraft, no se les vaya a olvidar subirla y nos vemos en la clase de la semana. Adiós.